El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo les salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Ayer en la primera lectura meditábamos sobre el llamado que Dios le hace a Jeremías. Él se considera un muchacho inexperto. Sin embargo, Dios les confía a él ese privilegio de ser profeta. Y sabemos que el profeta lleva a cabo 3 acciones muy importantes: el anunciar, el denunciar y el renunciar. Anunciar la buena nueva de Dios, su palabra; el denunciar la conducta de pecado, la idolatría del pueblo; y renunciar a muchas cosas precisamente que implica el ministerio que está desempeñando. Tal es el caso, por ejemplo, para citar uno, de Juan el Bautista, quien se fue al desierto y quien vivía una vida de mucha austeridad precisamente en sentido a lo que él predicaba, la preparación para la llegada del Mesías. Vemos entonces que hoy Jeremías está llevando a cabo esta misión que Dios le ha encomendado. Y fíjense ustedes, el Señor le pide a Jeremías que le exprese al pueblo la tristeza de Dios debido a la infidelidad del pueblo. Y el Señor entonces citará un poco esa experiencia de amor que el pueblo tiene con Él en el desierto, camino a la tierra prometida, pero vemos cómo toda esta fidelidad se convierte en infidelidad una vez que el pueblo llega a ese lugar y entonces se olvidan de Dios. Ya lo he mencionado anteriormente, la fidelidad es condición imprescindible para poder vivir una vida de gracia. También lo es la gratitud, ser agradecidos con este Dios que hace tanto por nosotros, que nos muestra su amor día a día. Pues Dios no se molesta con nosotros, pero sí se entristece. Así como nosotros podemos entristecernos ante la actitud de infidelidad o ingratitud de alguien, Dios también se siente, porque Él nos ha creado para estar con Él, nos ha creado para la vida eterna. Dios se siente porque en el pecado no le estamos lastimando a Él, le estamos lastimando a nosotros mismos, porque cada vez nos alejamos más de la meta que Él nos plantea para precisamente llegar a ser felices junto a Él. Algo que quisiera resaltar se encuentra ya en las últimas líneas de esta lectura de hoy, cuando dice el Señor: me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Fíjense ustedes, es interesante, ¿no? Dios se define como manantial de agua viva, pero las personas decidieron hacerse esas cisternas que contenían el agua, pero al estar agrietadas el agua se tiraba.
¿Cómo buscar la felicidad donde no se encuentra? ¿Cómo buscar sentido a nuestra vida donde no existe? Solamente Dios puede darnos el sentido y la felicidad. Pero en ocasiones nos conformamos construyendo cisternas que precisamente pues no sacian esa hambre y esa sed que tenemos para encontrar pues el verdadero sentido a nuestras vidas. ¿Cuáles serían las palabras que Dios nos dirigiría hoy a nosotros? ¿Serían palabras de tristeza o de reproche? ¿O por el contrario serían palabras de alegría, de regocijo? Recordemos las palabras de Dios Padre en el bautismo de Jesús en el Jordán. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. ¿Por qué Jesús es el Hijo predilecto del Padre? Precisamente porque su vida consistió en hacer su santa voluntad. ¿Somos nosotros acaso también, al igual que Jesús, atentos a cumplir la voluntad del Padre? Pues eso lo podremos responder cada uno de nosotros con humildad en el silencio de nuestro corazón. El Evangelio nos presenta también la continuación de lo que escuchábamos ayer. Recuérdense, ayer Jesús colocaba la parábola del sembrador, aquel que sale y va tirando la semilla, pero la semilla cae en diferentes lugares y dependiendo de la circunstancia en la cual caiga la semilla, entonces será el fruto que esa semilla va a dar. Después de esto, los apóstoles le dicen al Señor, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y es entonces cuando Jesús explica sus motivos. Cabe la pena mencionar de que la parábola era precisamente un ejemplo que solía pues tener algún tipo de conceptos conocidos para el pueblo y que resultaba ser muy fácil poder comprender. Es por eso que Jesús las utilizaba. Tal es el caso, por ejemplo, de la oveja perdida. Pues muchos de estos judíos del tiempo de Jesús eran pastores, así que sabían muy bien lo que eso implicaba, ¿no? Al igual que, por ejemplo, esta parábola del sembrador, ya que muchos vivían de la agricultura. Lo interesante es que Dios busca las formas y las maneras para poder hablarnos y para que nosotros le entendamos. Ahora bien, sabemos claramente que por más claro que una persona nos hable, si nosotros no queremos entender, si nosotros no queremos escuchar, no lo haremos. Fíjense ustedes, antes, y aquellos que están un poco con juventud acumulada lo recordarán más claramente, cuando el Concilio Vaticano II, antes del concilio, que las misas se celebraban en latín, las personas solían ir a misa, pero rezaban el rosario, porque muchos no sabían el latín, entonces pues se conformaban con rezar el rosario y por supuesto al momento de comulgar lo hacían, ¿no? Pero con el Concilio Vaticano II se abre esa posibilidad de que la misa se celebraba en muchos idiomas, dependiendo del lugar en el cual se encuentren, y entonces vemos cómo se da un avance, yo creo que bastante significativo. El latín se sigue conservando en la iglesia, al menos en el seminario, las misas siempre los viernes eran en latín y se nos enseñaron muchos cantos en latín porque el latín tiene su riqueza importantísima, pero pues bueno, hemos aprovechado también la posibilidad de utilizar las lenguas modernas para poder transmitir un mensaje vivo y eficaz. Pero nosotros debemos, insisto, querer recibir el mensaje, escucharlo y ponerlo en práctica. Comentaba yo hace un tiempito atrás que en una ocasión vi a unos niños jugar y en un momento determinado del juego uno de ellos se molestó y ya no quería seguir jugando con el otro y el otro intentaba hablarle para convencerlo, pero este se molestaba y se tapaba los oídos y decía: no te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y lo repetía varias veces: no te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescados. Ese niño estaba realmente cerrado a querer escuchar al otro. ¿Hasta qué punto el Señor también busca hablarnos? Por medio de su palabra, por medio de alguna persona que nos da un consejo, y nosotros nos ponemos como niños a hacer nuestros berrinches, podríamos decir, y decimos: no quiero escucharte, Señor. No es tanto que Dios no quiera hablarnos, es que nosotros muchas veces no queremos escucharle.
cuando una persona nos da un consejo, aunque incluso pudiera dárnoslos de mala forma, tenemos siempre que tratar de buscar lo bueno en lo que esa persona nos diga, para poder hacer caso y para poder mejorar. Se necesita humildad, queridos hermanos y hermanas. Ojalá que nosotros podamos tener este don tan especial para poder así aprender a escuchar a Dios, que nos habla en el silencio y que utiliza muchas formas, muchos instrumentos para hacernos llegar su mensaje y por medio de él darnos esperanza y vida eterna. Así sea.